Bienvenidos todos a lo que es la séptima conferencia recurrente de la Cátedra Abierta Latinoamericana y del Caribe de Desarrollo Tecnológico de Transferencia. Nos acompaña el día de hoy Guillermo Anlo. Él es parte de lo que es UNESCO y nos va a dar lo que es la charla Ciencia Abierta, herramienta para el desarrollo sostenible. Guillermo tiene una licencia en Economía por la Universidad de Buenos Aires, es máster en Ciencias, Tecnología y Sociedad por la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. Se especializó en política en ciencia, tecnología e innovación, en bioeconomía e indicadores de innovación. Actualmente se especializa a cargo del programa de políticas de ciencia, tecnología e innovación en la Oficina Regional de UNESCO para Latinoamérica y del Caribe. Desde ahí es responsable de las actividades regionales para los asesoramientos en políticas de ciencia, tecnología e innovación, educación STEM, comunicación de ciencia, género y STEM, información de CTI, promoción de las ciencias básicas en ingeniería, relación, sociedad, ciencia y política, ciencia y diplomacia. Fue secretario de Tecnología e Innovación en el primer Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación de la provincia de Buenos Aires, Argentina, y fue también investigador y profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Con ustedes entonces dejamos a Guillermo para que nos pueda brindar su charla Ciencia Abierta como herramienta para el desarrollo sostenible. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Fernando. Bueno, espero que se escuche bien y como dijo al principio Fernando, como sé que esto virtual se puede volver por momentos más un viernes y a esta hora, en mi caso, ya son las 5 de la tarde, para ustedes debe ser un poco más temprano, pero es un esfuerzo y entonces me parece mejor si lo hacemos lo más interactivo posible. En ese sentido, si quieren interrumpir, preguntar o mencionar algo, por favor, no solo siéntanse abiertos a hacerlo, sino que por favor los invito a que lo hagan porque eso va a generar una mejor interacción. Como le comentaba hace un rato a Fernando, el año pasado me explicaban que son 10 minutos la máxima atención que se presta en promedio cuando son charlas virtuales. Y eso implicaría que hay que buscar otro tipo de orador. En este caso soy el único, entonces si ustedes me interrumpen va a ser mejor. Bien, voy a compartir pantalla para ver para que veamos y me acompañe en la charla alguna de las slides que puedo ir mostrando. Bueno, para adentrarnos primero y llegar al concepto de ciencia abierta, voy a ir un par de pasos más atrás para entender o para compartir con ustedes cuál es la apreciación que tenemos desde UNESCO y Naciones Unidas sobre lo que está pasando en el mundo y los desafíos. Es así que este cuadro que publicó en un reporte en el 2021 la UNCTAD nos permite entender bastante del desarrollo de los últimos 200 años de la humanidad, desde el capitalismo, el surgimiento del capitalismo hasta la actualidad. Y creo que la interacción de la ciencia y la tecnología en estas etapas del desarrollo. De este pequeño gráfico que aquí vemos, que nos muestra o intenta mostrarnos cómo a lo largo de la historia, desde la edad moderna a la actualidad, observamos que a partir de la primera revolución industrial se sucedieron varias olas de diferentes paradigmas tecnoproductivos, esto es, tecnologías que cruzaron, crossover toda la realidad, modificando la manera de producir bienes, la manera de comunicarnos, la forma en la cual la sociedad interactúa. Y desde ese lugar quiero destacar dos o tres cosas para entender el mundo en el que nos estamos moviendo en este momento. Primero quiero llamar la atención sobre la particularidad de que en este proceso la ciencia y la tecnología no necesariamente estaban vinculadas intrínsecamente. ¿Qué quiero decir con esto? Cada una de estas revoluciones
desde la revolución industrial, la era de los motores de vapor y los ferrocarriles, la llegada del acero y la electricidad con las ingenierías pesadas, el motor de combustión y el petróleo, y luego la era de las tecnologías de la información y la comunicación. A medida que vamos avanzando, todos esos desarrollos tecnológicos que cambiaron los paradigmas tecnoproductivos y por lo tanto revolucionaron el mundo, transcurrían no necesariamente a la par del desarrollo científico. Quiero decir, esas tecnologías no recurrían necesariamente a la ciencia para ser implementadas, sino que iban surgiendo en el propio proceso productivo. Y obviamente interactuaban y generaban una interacción y un ida y vuelta con el conocimiento científico, otorgando oportunidades de desarrollar nuevo conocimiento o utilizando conocimiento científico, pero a medida que nos fuimos acercando a cada nueva revolución, la complejidad de las tecnologías que uno debía utilizar para dar un salto y generar un nuevo paradigma tecnoproductivo, como fue el caso de las tecnologías de información y comunicación, más fueron basadas y fundamentadas en conocimiento científico. Entonces, a medida que nos fuimos acercando en el tiempo, necesitamos cada vez más de conocimiento científico para poder generar esa nueva tecnología y no solo generarla, sino poder participar y adoptar, ya sea para adoptar o para desarrollar la tecnología nueva y adaptarla a nuestras realidades. Entonces, la complejidad de la tecnología, a medida que cada revolución fue sustituyendo y reemplazando la anterior, fue haciendo que la ciencia cada vez se convirtiera en un factor más relevante en la posibilidad de estar insertos en estos nuevos mundos que iban surgiendo. El segundo detalle que quiero mencionar tiene que ver con, y se ve ahí el celeste y el rojo, es los países que participaron más centralmente, pues eso es el corazón de países que participaron del cambio tecnológico versus el resto de los países. Obviamente el beneficio fue para todos con cada nuevo cambio tecnológico, pero no fue igual. Y cada salto tecnológico, cada nuevo paradigma lo que hizo fue aumentando la brecha de desigualdad. Si nos fijamos, los países periféricos, o sea, los que no son centrales en el nuevo desarrollo tecnológico o la nueva tecnología, evidentemente mejoraron mucho su posición de bienestar. Fíjense, incluso entre 1980 y la actualidad, más que duplicaron su PBI per cápita en función de las nuevas tecnologías, pero la distancia entre ellos y los países centrales también más que se duplicó. Con lo cual, no fue neutro el cambio y la adopción de estas nuevas tecnologías. Nos fuimos adentrando y encontrando con un mundo más tecnológico, más basado en conocimiento científico, pero más inequitativo. Y esto también, la inequidad, más inequitativo, mejor para los que peor están, pero mayor distancia de los que mejor están. Entonces, los que peor están mejoraron su posición relativa, no, perdón, su posición relativa, su posición absoluta, pero empeoraron su posición relativa. Y esto genera mayores tensiones globalmente. Y por último, y no menor, el dato de que cada una de estas tecnologías acortó distancias y tiempos. Hizo que, y creo que esa es la característica más particular de cada uno de estos nuevos paradigmas tecnoproductivos, lo que fue generando es achicar las distancias en las que nos podíamos comunicar, relacionar y el tejido productivo mismo poder interactuar. Por eso cada vez más podemos pensar actualmente la producción a partir de cadenas globales de producción, con todas las salvedades de lo que está pasando ahora geopolíticamente. Estamos hablando de cadenas ya no globales, sino cadenas de grupos de amigos, países y de relocalización de producciones, pero no salimos de la lógica de cadena. Y los tiempos. Los tiempos de comunicación a principios del siglo XX eran sumamente, una comunicación entre Londres y Nueva York no solo era sumamente costosa, sino que además
era bastante engorrosa. Hoy estamos en este momento conectados en la región, hablando al mismo tiempo, instantáneamente conectados y con un costo casi cero. Digo casi porque tenemos que tener una conectividad a Internet y una computadora, pero no hay más costo que ese. Una llamada telefónica, creo que de Nueva York a Londres, superaba los $20 el minuto. Entonces, a veces uno pierde la perspectiva de lo que eso implicaba para los efectos del comercio, pero déjenme usar un ejemplo que quizás vamos a entender mucho más rápidamente. Nuestros abuelos, cuando se conocieron y empezaron a buscar conformar una pareja, tenían que ir a bailes o eventos sociales y además había una situación familiar de conocimiento y de poder encontrarse, ni siquiera yendo tan lejos. Cuando yo era chico, si quería llamar a una chica que había conocido el fin de semana, tenía que usar el teléfono que estaba en el living de mi casa, donde estaba toda mi familia y mis hermanos, para poder hablar a otra casa donde iba a atender probablemente la madre o el padre de esa chica y esperar a ver si podía hablar. Toda la dificultad que generaba ese vínculo, que hoy está reemplazado por una aplicación en un teléfono inteligente. Y simplemente pasar unas fotos y dar un OK o no, y un visto o no visto cuando hay un match, y eso establece una posibilidad de una relación de pareja mucho más instantánea. Y esto ha modificado también entonces lo que en economía conocemos como el costo de oportunidad, la posibilidad de descartar esa pareja y buscar una siguiente, el costo es muy bajo, y entonces por eso también hoy las parejas duran menos y nos genera una posibilidad de frecuencia de cambio mucho más rápido que en el pasado. Digo esto para simplemente dimensionar cómo la tecnología, por eso es crossover, modifica no solo las cuestiones de una producción o de una cuestión puntual, sino que ha modificado las conductas y las maneras en las que nos relacionamos y incluso nos emparejamos. Bien, con esto en mente, con esta idea del mundo sin distancias e instantáneo, digamos, acortados absolutamente los tiempos y distancias, al tener todo en la mano con un teléfono, quiero avanzar hacia cuáles son los desafíos que observamos globales y por qué globales. Piensen de vuelta la pandemia del COVID que tuvimos hace poco, cuánto tardó entre que salió de China y afectó a todo el mundo, estamos hablando de semanas, y lo que fue la peste bubónica o lo que fue la gripe española, la peste bubónica un par de siglos atrás, la peste bubónica a inicios del siglo XX, perdón, la gripe española, sí, donde los periodos fueron meses y hasta años, hasta que se expandió. Entonces, esto lo que quiero decir es, los problemas de mi vecino son mis problemas y hoy mis vecinos son todo el mundo. Entonces, estos desafíos para los cuales no todos estamos preparados de la misma manera, sí son desafíos de condición global y en el cual nos afectan a todos. Uno de ellos, y estos tres grandes desafíos que voy a plantear, tendencias globales, si bien obviamente generan sinergias entre ellos y se conectan, no necesariamente eh, debemos verlos como en un conjunto, porque cada uno de ellos tiene sus particularidades. El primero es el cambio climático. El cambio climático es palpable, lo podemos observar, podemos seguir estudiando el origen, cuánto lo afectamos, de dónde viene, cuánto podemos incidir para modificarlo, pero el clima está cambiando y eso tiene consecuencias de diversas características, desde las posibilidades de producción, al acceso al agua potable, a la generación de energía, a las migraciones que generan socialmente. Un segundo desafío también que estamos enfrentando y que no es menor para todo lo que fue el desarrollo de nuestra historia como humanidad y sobre todo historia reciente, es la matriz energética. Nosotros hemos llegado al punto de civilización en el que estamos en el mundo de la mano de una matriz energética en base a recursos naturales no renovables, carbón, gas, petróleo. Esos recursos se están agotando.
ya no son suficientes para garantizar 100 años más de explotación energética en base a eso. Hagan una reflexión por un segundo de cuánto incide en la vida de ustedes cotidianamente la energía. ¿Qué es lo que hacen? Si cada vez que se corta la luz o desaparece la energía, ¿qué es todo lo que dejan de acceder y tener? Imaginen ahora que toda esa energía que tenemos y que nos permitió movernos en vehículos, estar conectados ahora en la computadora, incluso la producción a la cual accedemos y los alimentos que nos llegan, porque nosotros viviendo en la ciudad no estamos plantando nuestras propias verduras o alimentando nuestras gallinas. ¿Cómo podría verse en crisis si no tenemos más esos recursos justamente no renovables? Entonces es la necesidad de estar repensando una nueva matriz que tiene incidencia obviamente en el cambio climático. Por último, el boom demográfico. Ese es el tercer gran desafío de cambio de dimensiones global. El mundo a principios del siglo XX éramos un poco más de 1.000 millones de habitantes. En este momento somos 8.000 millones de habitantes, o sea, 8 veces más. Y todas las proyecciones plantean que hacia fin de este siglo vamos a encontrar un escenario estable, un nuevo plató en 12.000 millones de habitantes. O sea, 12 veces más gente que la que había a inicios del siglo XX. Con además algunas características. No está distribuida territorialmente equitativamente. Hoy por hoy vive más gente en ese círculo que en el resto del mundo, es en lo que es Asia, China, India y los países que están incorporados en esa parte indochina. En las proyecciones que dan hacia fin de siglo es que va a haber una población equitativa en volumen y cantidad entre África, la región africana y Asia, con lo cual ahí vemos las proyecciones demográficas, esto es hacia el fin de siglo, la línea amarilla que se ve arriba, está bien si podía mover el cursor, no, es la proyección de crecimiento poblacional de África que se establece, y digamos, establece en el sentido, encuentra una estabilidad, pero por el otro, perdón, de Asia, y la roja que va creciendo es África, por eso digo, equilibraría y tendría la misma cantidad de población ambos continentes, mientras el resto del mundo mantendría un porcentaje menor comparativamente. Pero esto no deja de tener implicancias relevantes, de dos tenor que quiero mencionar. Una, también por primera vez en el 2007 pasamos a tener más población urbana que rural. Y esto reconfigura el mundo de otra forma. Tenemos mucha más gente que antes, pero además mucha más gente viviendo de otra manera, que no es la gente viviendo en el campo, sino la gente viviendo en las ciudades. Esto implica cuestiones de logística, de traslado, de acceso a alimentos totalmente distintas a lo que era el mundo rural, en cantidad de volumen de gente también para poder atender el consumo, y además en la confirmación esta de dónde va a estar el mundo concentrado. Nosotros hemos visto cómo el mundo pasó de una relación sobre el océano Atlántico, virando a eso era hasta final del siglo XX, el mundo se dirimía en el Atlántico, a partir del siglo XX el mundo pasó a vivirse en el Pacífico. Déjenme adelantar, para mí el mundo que viene es el mundo del Índico. Todo esto tiene obviamente consecuencias de todo tenor en la conformación geopolítica. Estos son los desafíos recogidos de alguna manera entre el boom demográfico, las nuevas condiciones ambientales y la matriz energética. Y eso es en gran parte lo que recoge la Agenda 2030. La Agenda 2030 plantea para el desarrollo, para el mundo futuro, la perspectiva del horizonte de poder imaginar un mundo sostenible, y para tener un mundo sostenible necesitamos erradicar la pobreza, proteger al planeta en el que vivimos y asegurar la prosperidad para todo el mundo. Una manera de entender mejor quizás la Agenda 2030, digo esto porque a esta altura creo que todo el mundo ha escuchado hablar de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, es entender primero que es una agenda integral, porque todos estos desafíos, como les decía, están interrelacionados,
y que es una agenda de las 5P, ¿no? ¿Qué quiero decir esto? Es una agenda pensada para la gente, para las personas, por eso lo de mejorar la condición de vida de todas las personas, que habitan un mismo planeta. No podemos pensar que yo puedo libremente explotar para mejorar mi posición en el planeta y eso no va a tener consecuencias para los demás habitantes del mundo. Y en un contexto, no un contexto conservador, de decir, bueno, si quiero un desarrollo sostenible, preservemos el planeta para que la gente esté mejor, para eso necesito que haya una prosperidad, una promesa de mejoría. Y eso, para que sea sostenible, debe ser en un contexto de paz, porque si es en un contexto bélico, en realidad estamos compitiendo por recursos y eso no quiere decir que necesariamente estemos todos bien, sino que algunos quizás se puedan aprovechar. Y para que se haga en un contexto de paz necesitamos establecer partnerships, o sea, alianzas que nos permitan tratar de construir una ruta de desarrollo sostenible. Bien, hasta acá me podrán decir con todo criterio y libertad dónde está la ciencia y por qué me cuenta todo esto para poder hablarme además de ciencia abierta. Hago este alto para saber si alguien quiere hacer una pregunta, un comentario o algo. Dejo un minuto, dos. Es la manera en la que también hacer un corte y que todos presten de vuelta atención a aquellos que se pueden haber distraído con el teléfono o con algún otro llamado o un WhatsApp. ¿Tienen alguna pregunta los asistentes de la reunión? Bueno, Yo te haría una sí, consulta, Guillermo. En sí, este caso, Fernando. somos una cantidad excesiva de personas en el mundo y realmente el esquema del desarrollo sostenible, muchas veces hay personas que creen que no se va a poder lograr llegar a los objetivos 2030. Estamos apenas a unos 6 años del cumplimiento de dichos objetivos y cómo nosotros como universidades, dado de que la gran mayoría de personas que están dentro de la reunión son parte de universidades, podemos echarle mano a ese esquema y poder contribuir a que podamos generar el esquema de los objetivos 2030. Gracias. A ver, no sé si diría que somos más personas de las que tiene que haber. Creo que la humanidad está, y eso es lo que se intenta plantear un poco la agenda, está en un sendero de desarrollo que no es sostenible. No tiene que ver con la cantidad de gente, porque depende, tiene que ver más con la forma de consumo y de producción y de uso que hacemos de los recursos que hay. Recursos podrían alcanzar para todos si los usáramos racionalmente. Lo que sí, en todo caso, si querés, hay una falla de coordinación. Digamos, no nos estamos coordinando bien para todos los que somos en función de los recursos que hay. Y entonces eso sí hace que los agotemos. Sería como, nos vamos de campamento 10 amigos, llevamos la comida para 10 días y los primeros 2 días nos comimos toda la comida porque teníamos ganas de hacer una gran fiesta. No es que no había comida para los 10 días, es que no la administramos bien. Eh, la Agenda 2030. La Agenda 2030 nunca pretendió ser, por lo menos yo entendí siempre de eso, y hay gente que la critica por eso y me parece que hace una mala interpretación. La Agenda 2030 nunca pretendió ser ni una imposición, ni algo que uno dijera en el 2030 se tiene que haber cumplido todo o fue un fracaso. Va a ser un fracaso porque era deseable que eso ocurriera, pero sobre todo lo que fue o lo que es son dos cosas. Una hoja de ruta, una orientación hacia lo que es deseable que suceda para alcanzar un desarrollo sostenible, y ahora voy a entrar un poco en esa discusión. Y lo otro era una simplificación para la comprensión de una puesta en común de todos los países, de toda la sociedad, de los diferentes actores que componemos la sociedad, de comprender los desafíos que tenemos comunes y poder hablar el mismo lenguaje. Que si todos podemos entender cada uno de los desafíos y las 169 metas que están establecidas. No es un lenguaje complicado.
todos podemos entender que queremos terminar con el hambre en el mundo y las metas que hay puestas para cada paso para ir alcanzando el hambre cero. Todos podemos entender lo que implica intentar contaminar menos, o lo que es hacer alianzas. Entonces, es comprensible para todos y es tratar de hablar en conjunto un mismo idioma. Acá lo que vemos, y que por eso me parece interesante, y acá por eso quiero volver a la parte de ciencia, ahí vemos los objetivos, los 17 objetivos con sus metas y la interrelación que existe, porque además es eso, no son objetivos aislados, están vinculados y además vinculados de forma que hay trade-off. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginemos que decidimos acabar con el hambre, buenísimo, y vamos a plantar y deforestar todo el Amazonas para acabar con el hambre. Quizás cumplimos con el objetivo de hambre cero, pero vamos a tener un montón de consecuencias no deseadas de cambio climático y desertificación y problemas de poder garantizar el futuro, por eso no va a ser sostenible. Entonces, es la necesidad de entender que hay relaciones entre los objetivos y las metas y hay tensiones. Y de ahí es donde entra la parte de la ciencia. Es difícil imaginar que uno pueda abordar esos 17 objetivos y esas 169 metas sin incorporar nuevo conocimiento y nueva forma de hacer las cosas. Entonces lo que uno tiene que hacer es empezar a imaginar, diseñar, estructurar políticas de ciencia, de tecnología y de innovación de forma sistémica para poder, eh, para poder responder a los desafíos que hay ahí. O sea, tiene que generar innovaciones, soluciones innovadoras para poder abordar esos desafíos que están establecidos en los 17 objetivos. Esas innovaciones tienen que estar basadas en nuevos desarrollos tecnológicos que cada vez más, como decía al principio, están basados en conocimientos científicos y por lo tanto tenemos que generar nuevo conocimiento científico que sustente esas tecnologías, que se conviertan en plataformas para nuevas innovaciones. ¿Por qué hago esto? Además, hago hincapié en ciencia, tecnología e innovación como cosas complementarias, sistémicas, pero separadas. Y esto es importante entenderlo para el diseño de políticas. Cuando yo voy a diseñar políticas, tengo que entender que no es la política de ciencia, tecnología e innovación. Yo tengo políticas para la ciencia, políticas para la tecnología y políticas para la innovación, porque son diferentes fenómenos que interactúan, que están muy entrelazados, que hacen sinergias, pero que necesitan y demandan diferentes acciones. Entonces, es importante entender esto cuando hago un diseño de política pública para estas cuestiones. Guillermo, tenemos una pregunta Sí, de María Elizabeth Plata Reyes. Antes, comentarte que Marcos Enrique Zúñiga Solórzano nos comentó, excelente la manera de contextualizar la variable demográfica en la actualidad a nivel mundial. Y María Elizabeth Plata Reyes nos indica, ¿qué estrategias podría utilizar para generar más conciencia en la sociedad y que seamos parte activa de la implementación de estas políticas? si tuviera esa pregunta, probablemente, si tuviera esa respuesta certera y- y completa, eh, no estaría sentado acá. Pero porque creo que la respuesta no es una individual, es una construcción colectiva. Y todos, y eso también la Agenda 2030 lo recoge. La Agenda 2030 no es un mandato solo a los gobiernos, está pensada para que todos, desde el lugar en el que estamos, hagamos nuestra parte, aunque sea nuestro pequeño grano de arena. Y gran parte del proceso es la toma de conciencia de los fenómenos que vienen, de los fenómenos que nos están afectando, de los desafíos que tenemos por delante para garantizarnos la supervivencia como especie. Y ahí también es donde entra de la mano el conocimiento científico y todos los problemas que tenemos también con las nuevas tecnologías. Perdón, por un segundo me voy a correr y
y de variar un poco, pero vuelvo rápidamente. Tenemos todo el fenómeno a partir de las nuevas tecnologías y lo que provocan en las interrelaciones humanas y sociales, la clusterización, clusterización en el sentido de agrupamiento de iguales y de pares. Entonces, yo desde esa forma refuerzo mis preconceptos y no quiero escuchar las evidencias que pueden venir establecidas por el conocimiento científico. Y entonces es así como aparecen o surgen los movimientos terraplanistas o los negacionistas del cambio climático o los movimientos antivacunas, donde no están basados en evidencia científica, pero están agarrados de pequeños prejuicios o alguna cuestión que alguien dijo y se refuerzan a sí mismos. Y en los medios se potencian esas voces y esas voces parecieran ser más dominantes que a veces la mayoría y se imponen. Y todo esto genera un montón de distorsiones y de efectos. Por eso es muy importante que las sociedades tengan acceso al conocimiento, tengan acceso a la educación, y sobre todo cuando digo educación, es una educación que les permita ser críticos, tengan un pensamiento crítico, un pensamiento que les dé la libertad de poder pensar y reflexionar y no tomar por válida cualquier primera idea o verdad que se les cruza. Y esto sí hace, y ahí vuelvo un poco a la idea de ciencia abierta. La ciencia abierta, uno podría decir, y ya voy a venir a este slide que les estoy mostrando, pero Antes para de que que se continúes, entienda. Miguel, Sí, perdón, Guillermo, Miguel Urián de EXIT nos indica que él ve que, que es una tarea por cumplir de la academia, la inclusión de todos los programas, la formación de estos elementos que serán la hoja de ruta para profesionales que estén formándose. Formación en tecnología que debe estar a la mano con la sostenibilidad. Gracias. agradezco la reflexión que creo que complementa lo que venimos diciendo. La ciencia abierta, a ver, por un lado tiene como dos trayectorias, y ahora lo vamos a ver un poco más. Hay toda una cuestión de valores y abordajes, si se quiere, hasta filosóficos, éticos, del rol que debería tener la ciencia, y por eso la ciencia tiene que ser un proceso abierto. Y eso hace rato que se viene discutiendo, o incluso podríamos decir que está en el germen del origen de la actividad científica, aunque no siempre se pudiera hacer abierta. Pero también es cierto que todo esto que venimos describiendo, y por eso volví al primer gráfico, del avance de los paradigmas tecnológicos y de las nuevas formas, del cambio tecnológico y la nueva forma de hacer las cosas, también afectan a la manera de hacer ciencia. Y es por eso que todo el movimiento de ciencia abierta retoma un lugar muy preponderante y vuelve a estar muy en boga en la comunidad científica a partir puntualmente de un hecho puntual, que es desde inicio del cambio de siglo, con la masificación de la Internet, la posibilidad técnica de poner todos los conocimientos papers, empecemos por el lado de los papers y hacer acceso abierto, más los datos abiertos. Digo, ir un poco más allá, es ir no solo al paper, a la publicación, sino a los insumos que permitieron generar esa publicación, ponerlos abiertamente en acceso a toda la comunidad. Antes yo podía decir, ¿cómo accedía yo al resultado de una investigación? Bueno, el grupo de investigador o el investigador individual escribía un documento, un paper, sobre lo que él había investigado, lo que había descubierto, lo que había comprobado, y lo sometía a los pares para que los pares lo leyeran, lo criticaran y lo avalaran para poder seguir construyendo sobre eso y en ese proceso de discusión nuevo conocimiento. Y eso era un papel impreso, algo, un objeto tangible. ¿Cómo podía
eso podemos decir, hay que acceder libremente a eso. ¿Cómo podía acceder libremente a eso? Bueno, eso tenía un costo de impresión, un costo de distribución, y la posibilidad o no de tener bibliotecas donde yo pudiera tener ese material accesible. Como dije al principio, las tecnologías de ahora nos permitieron a un costo casi cero el aquí y ahora. Y eso llegó a la ciencia también. Los papers, ahora yo sin costo de publicación y sin costo de distribución, los puedo acceder automáticamente online. Entonces esto replanteó toda una discusión desde la comunidad científica y desde los gobiernos, porque primero empezaron los investigadores individualmente, luego los grupos de investigación, luego los institutos de investigación, luego las universidades y luego los gobiernos, a renegociar y discutir con las editoriales científicas por qué le estaban pagando para que les dieran algo que era de costo cero. Antes era un papel que era impreso, una revista, y entonces sí, yo pagaba porque me mandaran esa revista y yo poder tenerla en mi biblioteca. Ahora resulta que yo a un clic puedo acceder a un paper que estaba subido a la internet. Entonces, ¿qué estoy pagando? Y además, ¿cómo son esos contratos? Que son contratos leoninos, ¿cómo es esa discusión? Todo eso, que es una discusión que les estoy contando ahora, que es de presupuesto, vinculada además a un cambio tecnológico y a una cuestión muy puntual, que es acceso a las publicaciones, se dio un paso más allá y dijo, bueno, pero entonces también los gobiernos, cuando empezaron a tener esta discusión con las editoriales en defensa del financiamiento de investigaciones, empezaron a darse, se dieron vuelta y dijeron, pero ustedes investigadores, todos esos datos que están recabando, lo están haciendo en base a financiamiento que yo le di público. Entonces, ¿por qué usted está guardando eso en su computadora? Usted debería ponerlo a disponibilidad para que el resto de la comunidad científica pueda acceder y me evite a mí una ineficiencia que es pagar 3 o 4 veces el mismo dato, que es el generado en un experimento en un laboratorio. Entonces también eso llevó a la discusión de abrir los datos. Y ahí, paso a paso, esa discusión que todavía se está dando, dio pie a los sistemas de evaluación. ¿Por qué toda la evaluación que yo hago la hago solo sobre un paper? ¿Y cómo hago entonces para evaluar el éxito o no de un investigador? ¿Y tengo que evaluar un investigador o tengo que hacer una evaluación integral? Y si hago una investigación integral, ¿es solo del investigador o tengo que evaluar el grupo de investigación? Entonces empezamos a discutir cuánto hago o cómo lo hago la evaluación de la investigación. Y todavía estoy hablando solo de la ciencia abierta hacia la comunidad y práctica de la ciencia, comunidad científica y la práctica científica. El fenómeno de ciencia abierta también, con esta trayectoria que les estoy planteando, impacta hacia afuera de la comunidad científica, porque ahora la sociedad, y me estoy adelantando, paro acá un segundo, dejo abierto si hay alguna pregunta, y si no hay preguntas, ahora entro a explicar qué es la recomendación de la UNESCO de ciencia abierta, y en la medida que voy explicando eso, voy a explicar aspectos de la ciencia abierta. Sí, y pueden hacer sus preguntas, pueden hacerlo a través de su micrófono, están habilitados y por favor pueden iniciar, pueden levantar su mano para saber quién podría iniciar, si no, pues continuamos con Guillermo. Gracias. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Sí, Juan Carlos. Bien, yo tengo una lista de inquietudes, pero quiero referirme concretamente a lo último que se está conversando. Es el asunto de la premisa de la ciencia abierta, de que digamos, el desarrollo de nuevo conocimiento cualquier persona debería tener acceso a esa información. Ciertamente es así. De hecho, yo en este momento estoy terminando mi doctorado en ciencia, tecnología e innovación con enfoque en políticas públicas, y yo he sido víctima de esta situación porque me ha tocado comprar papers de 40, 60 y 80 dólares, un paper de 20 páginas, porque no está disponible, digamos, de manera libre. Lo cierto es que una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención es que el conocimiento el nuevo conocimiento, el desarrollo tecnológico cada vez es más costoso su desarrollo, porque en parte por el nivel de especialización al que ha llegado. Entonces, cada vez hay menos
innovaciones disruptivas. El conocimiento que hoy se está desarrollando cada vez es más elitista, entre comillas, pero eso es parte, digamos, del mismo desarrollo de conocimiento como tal. Veamos lo que a comienzos de siglo hicieron yo creo que las principales universidades, las universidades más renombradas de los Estados Unidos, cuando ellos deciden abrir muchos de los cursos que ellos dan en sus respectivas escuelas, como una manera de disminuir esa brecha entre los que tienen acceso a este conocimiento y los que no. Ok, eso funciona, pero yo considero que la realidad que nosotros vivimos realmente se aleja muchísimo hoy en día de lo que es la ciencia abierta en este sentido. Ciertamente antes, en los años 90, cuando se iba a escribir un artículo, si uno con suerte tenía la dirección de correo del autor, había que enviarle un correo y esperar a que de vuelta le enviara uno, no en digital, sino a través del correo, le enviara uno del correo físico, le enviara uno la separata impresa por $1 o $2. Ciertamente eso ha cambiado. Pero concretamente hoy lo que son las tecnologías de punta, concretamente lo que es toda la parte de inteligencia artificial, es un conocimiento sumamente costoso, de muy difícil acceso, porque es allí donde se está desarrollando en esencia la innovación de punta hoy en día. Puede decir uno, pero es que tenemos acceso al ChatGPT y estos generadores, estas aplicaciones generativas de contenido. Ciertamente, eso no es más que una estrategia de parte de ellos. Pero está esa disyuntiva, aparte también de que la situación concreta de nuestros países en Latinoamérica, en donde desde hace más de 10 años, cada año se invierte menos en ciencia y tecnología. Tenemos eso, por un lado, hay muy poco trabajo colaborativo, que eso también pienso que debería estar vinculado a la ciencia abierta. Llama poderosamente la atención el poco trabajo colaborativo que se hace en este momento en áreas de tecnología de punta, y en esto quiero ser muy enfático porque este es precisamente mi tesis doctoral, esa relación del trabajo colaborativo que se hacen en los centros de investigación de Latinoamérica y el impacto que tienen en el desarrollo tecnológico de los países concretamente. Entonces, pues resumiendo, sí, pienso que definitivamente es el punto ideal, que hablemos todos de ciencia abierta, que todos tengamos acceso al mismo conocimiento, a la misma información, porque eso a la larga nos debería beneficiar a todos, o por lo menos tendríamos todos la misma oportunidad. Hay otra cosa que, Guillermo, has tocado de manera reiterada, es el asunto de las políticas públicas. En mi opinión, las sociedades no se mueven solas. Las sociedades la mueven las políticas públicas. Y ahí definitivamente son los gobiernos los responsables de que esto no funcione. Porque una política pública mal concebida hoy en día, pues sencillamente no va a tener el impacto de bienestar que persigue dicha política como tal. Creo que nos falta muchísimo en ese sentido, en ese vínculo de la ciencia, la tecnología de hoy en día, lo que debe perseguir la ciencia abierta, y el actor fundamental y responsable de toda esta situación, obligatoriamente, necesariamente e indiscutiblemente, creo que son los gobiernos con el desarrollo y la implementación de políticas públicas mal concebidas. Gracias. Gracias, Carlos. Guillermo. No me quedó claro si había una pregunta ahí, porque fue un comentario largo y con muchas cosas para decir y planteos diversos.
Perdón, el comentario Sí. que haga Guillermo está bien, se lo voy a agradecer y lo voy a escuchar con mucha atención. Ciertamente sí toqué varios puntos, pero lo que digas al respecto te lo voy a agradecer. Ahí me quedaron dos cosas, sobre todo lo que decía Juan Carlos. La primera, la de que efectivamente, y ahora vamos a hablar un poco de eso, de cada vez es más costoso hacer ciencia y efectivamente cada vez hace falta más inversiones. Y por eso es más importante y necesario, sobre todo para nuestros países en América Latina, la cooperación en temas de ciencia. Mencionaba la inteligencia artificial. Hay solo 2 países en el mundo que pueden hacer desarrollo de inteligencia artificial sin cooperación, China y Estados Unidos, que además son los que lo están haciendo. El resto del mundo no tiene capacidad individual de poder estar a la altura de competirle a esos 2 países, por lo que demanda el desarrollo de esa tecnología. Lo que no estoy tan seguro era lo que decías de que no hay más innovaciones disruptivas. Eso me parece que es para discutirlo más largamente y más ¿a qué le estaríamos llamando una innovación disruptiva? Yo creo que estamos a las puertas de una de las mayores disrupciones que vamos a experimentar, de tal nivel que van a poner en tela de juicio qué es la humanidad, y que si lo que viene sigue siendo el Homo sapiens o es otro tipo de ser vivo. Estamos a las puertas de poder armar cyborgs, todas tecnologías que ya existen, ¿eh? Digo, ni siquiera estoy fantaseando que no existen. Editar superhombres genéticamente, y poder a su vez dominar y modificar formas de pensar a través de neurodispositivos. Y todo eso de la mano de que la inteligencia artificial te permite procesar y manipular informaciones y datos que a una sola persona no le alcanzaría una vida. La inteligencia artificial y las supercomputadoras están habilitando esos saltos cuánticos en el conocimiento. Entonces yo creo que estamos al vórtice de un cambio, y que parte de la crisis que estamos experimentando está asociada a eso. No me parece para nada independiente. Volviendo a ciencia abierta, y por eso la importancia de esta recomendación, y primero explico un poco qué es una recomendación. Las Naciones Unidas, y en particular UNESCO tiene un órgano de gobierno donde están todos los países, o 194 países presentes, en lo que sería como la asamblea de la UNESCO. Y ahí hay 3 tipos de normativas, más o menos, para entender. Hay unas que son una declaración, es simplemente eso, es un llamado de atención sobre algo, sería declarar la ciencia abierta como algo relevante. En el otro extremo hay acuerdos, los países pueden firmar acuerdos y ahí por eso los acuerdos son más complejos y deben pasar por los congresos de los países, porque hay una obligación por parte del país que firma un acuerdo a cumplir con el acuerdo. Y en el intermedio está una recomendación. La recomendación no solo llama la atención sobre algo, sino que además establece acciones que son recomendables llevar adelante para ese algo, y a partir de esas recomendaciones de acciones habilita el seguimiento y la evaluación de ver si los países están cumpliendo con lo que se recomienda o no. Entonces, el país no está obligado a hacerlo, pero sí puede ser sometido a una evaluación comparativa, y entonces podríamos decir que Uruguay avanzó más en ciencia abierta que Chile. Y entonces, a nadie le gusta figurar como que no cumplió o no está bien en algo que es recomendable que suceda. Eso es una recomendación. Esta recomendación fue aprobada por unanimidad y es una recomendación, de vuelta, son documentos diplomáticos hubo 2 años de discusión internacional con muchas voces y muchas consultas. Eso hace la fortaleza de que es un documento consensuado. Es la primera vez que se consensuó una definición global sobre qué es la ciencia abierta. También muchos críticos podrán decir es un documento liviano porque no avanza sobre ciertas cosas que se podrían profundizar más. Eso tiene que ver con los efectos de estos acuerdos, cuando hay muchas voces involucradas y hay que incluir a todos y que todo el mundo esté contento y medianamente de acuerdo con lo que se va a poner, también hace que entonces lo que se escriba
sea menos riguroso que lo que a uno a veces le gustaría. Entonces, esos son los dos ámbitos de una recomendación. Esta de ciencia abierta establece los estándares globales y es un proceso vivo, esto no es que murió, sino que se sigue trabajando. Allí se establecen un conjunto de valores y principios, como les decía, todo lo que hace la ciencia abierta tiene un montón de cuestiones importantes a incorporar. Lo importante acá de estos valores y principios es que estos 193 estados que aprobaron la recomendación, al mismo tiempo los han considerado valiosos. Entonces, piensen en sus propias realidades y sus propios países cuánto de esto es importante reclamarles, porque finalmente ellos han firmado y aprobado esta recomendación con estos valores incorporados. Cuando digo reclamar al país es para que lo lleve adelante y lo lleve adelante individualmente y con todo su sistema científico y de empresas y de laboratorios. Y acá es donde quería entrar para entender qué es lo que plantea la recomendación. Toda la discusión que yo les conté hace un rato, desde las publicaciones, los datos producidos y el sistema de evaluación, es el pedacito verde que vemos arriba, ese pilar, digamos, ese 25%, si esto dijéramos son porciones de torta. Es lo que hace a la discusión del fenómeno de la ciencia abierta hacia la actividad científica, ¿no? Es cómo abrir los datos, cómo abrir las publicaciones, el acceso a publicaciones, el acceso a los datos, abrir los recursos educativos, algo mencionó Juan Carlos en ese sentido cuando hablaba de los acuerdos con las universidades, abrir las fuentes de software y abrir el hardware científico, abrir a la codificación. Hay toda una comunidad de hardware abierto, también que escribe principios de cómo permitir que se pueden, así como se comparten códigos de software abierto, también lo mismo sobre el hardware para investigación. Pero justamente en ese límite uno puede dar un paso más y decir, bueno, pero eso no termina ahí. Hay grandes infraestructuras que hacen también a eso que mencionaba hace un ratito Juan Carlos, de las necesidades de mayores inversiones para llevar adelante investigación, que deberían ser compartidas. ¿Qué sentido tendría que cada país tenga un telescopio como el Hubble? Esas son iniciativas conjuntas. En ciertas disciplinas científicas esto es como mucho más obvio y natural. Todo lo que es la astronomía, los equipos son de tal dimensión que se hace compartidamente. Ahí es como que naturalmente la propia actividad ha llevado una ciencia abierta. Pueden ver varios documentales que van dando vuelta, por ejemplo, el de que sacaron la primera foto de un agujero negro, y eso se hizo con varios satélites y antenas puestas en diferentes puntos estratégicos del mundo, usando el mundo como una gran cámara de fotos que al mismo tiempo sacaron la información y procesaron todo eso para poder sacar una foto del espacio. Lo mismo podemos ver en lo que es la macrofísica, lo que es el acelerador de partículas, el CERN u otros que hay alrededor del mundo. ¿Qué sentido tiene que, por ejemplo, cada país latinoamericano tenga su acelerador de partículas? No es un gasto eficiente ese. Lo que es eficiente es que haya uno muy bueno, potente, y que todos los países puedan colaborar y participar de ahí. Esa es la iniciativa, por ejemplo, del CERN. Y entonces, eso mismo, que en algunas disciplinas es como muy obvio, hay otras que parecen no tan obvias, pero que podría ganarse en eficiencia. Como si hay grandes infraestructuras, ya sean virtuales o físicas. Por ejemplo, hay una red global de bioimágenes. Es una red que va desde la escala nano a el escaneo de un cuerpo completo, todo lo que es el escaneo. Todo eso está entendido en eso de bioimágenes, y es una red global que busca compartir el uso de la aparatología para poder medir eso y compartir la información y datos que se producen en el uso de esa aparatología. Entonces ahí fíjense que si lo anterior era dentro de la comunidad científica, y si bien el Estado obviamente y las políticas públicas inciden, pero sobre todo es una discusión interna en la actividad científica, acá sigue siendo la actividad científica, pero ya involucra aspectos mucho más fuertes del rol del Estado, porque si estamos hablando de varios países, necesitamos incluir acciones diplomáticas, necesitamos incluir acciones de cooperación internacional.
Necesitamos establecer acuerdos en los cuales supongamos, decidimos establecer un acelerador de partículas en América Latina y lo vamos a poner en la frontera entre Paraguay y Bolivia. Ok, primero necesitamos que Paraguay y Bolivia acuerden que, porque todos los países vamos a invertir ahí, eso ellos ponen el terreno, pero no es de ellos, es de todos. Y por lo tanto eso no está sometido a otro tipo de litigios. Segundo, todos tenemos que confiar en que vamos a poder ir y participar, intervenir y llegar a ese espacio en Bolivia y Paraguay. O sea, y todo eso no lo puede decidir solamente un laboratorio o la comunidad científica. Hace falta la intervención de los estados. Un paso más, me corro del violeta al naranja, esto nos abre entonces si el Estado tiene voz para participar y la ciencia la empezamos a abrir, bueno, quiere decir que hay un montón de actores sociales que pueden comprometerse, pero a su vez pueden incidir en qué es lo que está pasando en la actividad científica. Desde generar acciones de financiamiento público, público en el sentido colectivo, no del Estado, sino de agrupaciones o de colectivos sociales que decidan financiar una actividad científica, a su vez convertirse en generadores de información y datos para el proceso científico, y eso está muy asociado a todo el fenómeno de ciencia ciudadana. Los espacios de acción en ciencia ciudadana en el doble juego de convertir a comunidades en protagonistas y actores del proceso de investigación, por ejemplo, en zonas costeras para que la comunidad releve datos permanentemente sobre qué está pasando sobre el crecimiento de las mareas y tener información diaria, cotidiana, pero actualizada al momento sobre qué está pasando con ese fenómeno que nos permite ir procesando la información y entender si efectivamente está cambiando y en qué magnitud es la aceleración de ese cambio, o de especies que estamos queriendo identificar, la posibilidad, y además ahora con las computadoras que llevamos en nuestros bolsillos, la posibilidad de esa comunicación y esa información para nutrir procesos de investigación, pero si yo puedo como ciudadano común ser un instrumento y una parte de un proceso de investigación, también voy a querer involucrarme en el diseño de la investigación, no solo ser un mero proveedor de datos o un generador de información, sino también ser parte relevante en el proceso del diseño de la investigación. Es decir, miren, a mí me preocupa el proceso de erosión costera, pero no solamente por un fenómeno de investigación, me preocupa porque esta parte de la costa, el crecimiento está ahora dando los cimientos de mi casa. Entonces yo quiero priorizar esta investigación sobre otras investigaciones que se van a dar y lo quiero priorizar para saber cuánto eso va a incidir en la necesidad de que yo me mude o que refuerce los cimientos de mi casa o tenga que generar otro tipo de medidas. Entonces empieza a ver la necesidad y la tensión entre lo que es la libertad de investigación y el armado de una agenda de investigación sin una incidencia social, política, en contraste a la necesidad cada vez más de trasladar problemas sociales a los procesos, problemas sociales muy concretos, a los procesos y los diseños de las investigaciones que se están financiando con fondos públicos. Entonces, esto que también además las tecnologías lo están permitiendo, porque podríamos hacer procesos de cómo incidir también en la priorización de agendas de investigación, también nos llevan, y ese es el último de los 4 pilares, a la necesidad de facilitar y establecer mejores diálogos entre el sistema de conocimiento científico y otros sistemas de conocimiento. Y esto va desde conocimientos indígenas o conocimientos de comunidades ancestrales, conocimientos que están, no necesariamente son ancestrales o indígenas, pero sí se generan en comunidades que no están sistematizados científicamente, vuelvo al ejemplo cuando hablaba del primer gráfico, hay mucho conocimiento que se generó a interiores de las fábricas o de los sistemas productivos que luego fue captado e incorporado en la ciencia. O sea, se llegó antes, vía la práctica, a un conocimiento de algo que sucedía que no estaba sistematizado y basado en conocimiento científico. Entonces,
Fíjense cómo de un cambio tecnológico que me generó rediscutir económicamente la eficiencia de un gasto de el acceso a publicaciones científicas, si yo empiezo a tirar de esa madeja, de ese punta del hilo en la madeja, empiezo a encontrarme con que abrir la ciencia es un proceso mucho más amplio y complejo que me lleva a un montón de decisiones. Hace un año atrás, ahora va a haber una encuesta que vamos a hacer desde UNESCO y supongo que globalmente, pero en la región también la vamos a impulsar y nos va a dar una información más cierta, pero una primera aproximación y un primer relevamiento no muy exhaustivo, nos encontramos con que hay políticas que tienen que ver con estas cuestiones que están sucediendo, pero mayoritariamente todas están concentradas en el primer eslabón de esta cadena y es menos lo que uno va viendo a medida que avanza en los otros eslabones. Entonces hay mucho por hacer y llevar adelante. Porque, a ver, vuelvo al otro, porque acá la discusión o la necesidad de por qué es importante replantear todo esto, no es solo por los valores que les decía y por la importancia de los valores que lo son, sino porque además tenemos una urgencia, que es la urgencia de responder a esos desafíos globales que no nos esperan y que, como veíamos al principio, necesitan de más conocimiento y que la tecnología hoy nos habilita a generar más conocimiento y de forma más acelerada, y ahora voy a poner un ejemplo a qué me refiero, a partir de abrir la ciencia. El mejor ejemplo que tenemos reciente de la eficiencia de la ciencia abierta es la obtención de vacunas para el COVID en tiempos récord. Eso se obtuvo porque se abrieron las bases de datos, porque se compartió información y porque todo el mundo abrió sus laboratorios a llegar lo antes posible. Y fíjense al mismo tiempo que no es que se llegó unívocamente. Hubo diferentes vacunas que se alcanzaron en diferentes laboratorios alrededor del mundo en tiempos récord. Bien, déjenme, me salteo esto con este gráfico, pero esto implica avanzar hacia los efectos positivos de lo que puede traernos la ciencia abierta, implica muchas cosas. Implica, primero, la necesidad de generar capacidades políticas, de financiamiento, de infraestructura. O sea, y para esto hay que reorientar el presupuesto, en algún momento habrá que hacer mayores inversiones para tener gente capacitada para entender qué es esto de la ciencia abierta y, por ejemplo, poder volcar datos abiertos en los laboratorios, en las universidades, en los institutos, generar bases de datos que puedan dialogar, generar reservorios de publicaciones, repensar los sistemas de evaluación. Y esto lleva a la necesidad de poner diferentes incentivos que incidan en cómo cambia la cultura científica. La cultura científica hacia un modelo de ciencia abierta no puede seguir siendo la misma que teníamos, donde el científico lo que quiere y corre es para publicar primero y llegar antes y ser valorado por la publicación que hizo, donde sabemos que las revistas piden originalidad. Pero en un proceso abierto no me queda claro entonces cómo vamos a medir esa originalidad o si necesitamos ir a una revista necesariamente. Implica generar las infraestructuras adecuadas para poder generar la conectividad. Pongo otro ejemplo. Decía lo de los grandes equipos y decía lo virtual. Hoy existe la posibilidad de acceder a laboratorios de punta desde cualquier lugar del mundo. Hay en Boston y en Nueva York laboratorios totalmente robotizados que funcionan como una especie de Amazon. De hecho, en el de Boston han empleado empleados de Amazon para llevarlo adelante, donde uno manda la muestra, manda las condiciones del experimento y accediendo a los mejores, por el estado del arte de los mejores laboratorios, el experimento se realiza online, uno lo paga con su tarjeta de crédito, cual si fuera una compra de Amazon, y recibe los resultados de la investigación. Esto que estoy contando no es ciencia ficción, es algo que se puede hacer, que creo que nos va a replantear lo mismo para entenderlo en otro plano. Si yo puedo estudiar, ya sé que no es en las mismas condiciones, pero yo quiero estudiar economía. Y ahora resulta que puedo estudiar economía en la Universidad de Buenos Aires o en Harvard, a distancia.
pagando probablemente, la Universidad de Buenos Aires es gratis, la Universidad de Harvard tengo que pagar, pero probablemente pagando mucho menos que lo que implicaría ir a Harvard. ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo va a ser esa competencia? ¿Cómo voy a evaluar si es mejor o peor mi formación? Pero probablemente me lo preguntaría si no prefiero ir a estudiar a Harvard, aunque sea a distancia. Lo mismo digo lo del laboratorio. Obvio que hay un montón de dudas. La gente me decía, bueno, pero ese laboratorio, yo no voy a... Hay pérdidas en la práctica y en la realización del experimento que no tengo más y no debería recuperar eso. Yo no estoy diciendo que el mundo que viene es mejor, estoy diciendo que es un mundo que viene. Y como tal, como es que viene, es importante tenerlo en cuenta y por lo tanto incorporarlo en las variables de lo que vamos a tener que ir haciendo. Tenemos que revisar entonces los procesos de evaluación y tenemos que estar atentos a las consecuencias negativas también de la práctica de ciencia abierta. Y voy a poner el ejemplo que a mí me resultó más ilustrativo. Por ejemplo, nosotros podríamos estar generando con ciencia ciudadana datos de ubicación y cantidad y movimientos y conducta de especies en extinción. Vamos a suponer rinoceronte africano. Entonces tenemos a la población que nos informa por celular dónde están, dónde se están encontrando, cuáles son los movimientos migratorios, etc. Y todo eso es súper útil para todos los que hacen estudios sobre qué está pasando con esa población. Pero esa información, al mismo tiempo, si estuviera online, de acceso libre para todo el mundo, es el mejor insumo que tiene un cazador furtivo. Entonces, esa es una tensión que podríamos tener entre, por ejemplo, hacer ciencia abierta y poner datos abiertos versus el mal uso de esa información y las consecuencias negativas que podría tener. Tensiones a tener que ser resueltas. Bien. Viendo que queda un poco de tiempo, voy a ir a esta cuestión desde UNESCO con la recomendación, y ahí tienen, se han armado esos 5 grupos de trabajo, desde hace un año vienen trabajando, este año ya están teniendo también reuniones, es libre, todo el mundo puede participar e incorporarse, es importante que América Latina se sume a estos grupos de trabajo porque América Latina tuvo un rol muy protagónico y muy importante por la experiencia que ya traía de hacer bastante de ciencia abierta en los temas, sobre todo de publicación de acceso abierto, y tuvo un rol protagónico en la redacción de la recomendación y en el grupo ahora de seguimiento, pero no tiene tanta participación en estos grupos. Hay un grupo sobre la creación de capacidades para poder hacer llevar adelante ciencia abierta, un grupo sobre políticas y estrategias, un grupo sobre financiamiento e incentivos, un grupo sobre infraestructuras y un grupo sobre marco de referencia legal. Vuelvo a decir, se conectan ahí, van a la página, si ponen Ciencia Abierta UNESCO, los puede llevar a la página de Open Science, más directo, porque está en inglés, que les va a dar el acceso a todo lo que está sucediendo en el seguimiento de la recomendación. ¿Qué pasa en los grupos? Por ejemplo, en el grupo de claves de desarrollo de capacidades, lo que se está buscando es recolectar experiencias en el mundo que puedan servir a otros. Entonces, se han mapeado las iniciativas que existen, se está seleccionando material para armar cajas de herramientas y documentación que permita poder saber qué capacidades hay que crear y cómo se pueden crear en función de otras experiencias. Se están generando también instrumentos de capacitación. Como por ejemplo, lo digo en primicia, en junio de este año va a empezar, en mayo vamos a hacer el lanzamiento de la inscripción, pero en junio vamos a estar lanzando un MOOC sobre ciencia abierta para América Latina y el Caribe, en base a lo que es la recomendación. Bueno, se hizo un reglamento de las mejores prácticas, eso online, lo mismo se están mapeando no solo mejores prácticas, sino módulos que ya existan de formación y capacitación abiertos sobre temas de ciencia abierta. Todo eso se está recogiendo. Bien, entonces, para terminar, nosotros estamos convencidos de UNESCO que otra ciencia es posible. Nosotros tenemos que reorientar la ciencia, no sin perder lo bueno que tiene la ciencia y que ya tenemos de la ciencia básica y la ciencia libre, digamos, en cuanto a fijar agenda, pero tenemos que empezar a trabajar un poco más en poder focalizar en problemas las acciones de investigación y
sí, las agendas de investigación. Tenemos que abrir la ciencia para poder potenciar los resultados y ser más eficientes en la inversión que llevamos adelante, de tal forma que todos podamos contribuir a un mismo reservorio de datos y al que todos podamos acceder a ese reservorio de datos para tener mejores resultados de las investigaciones que hacemos. Tenemos que entender que esos problemas a abordar no pueden ser abordados desde una sola disciplina. Entonces tenemos que aprender a trabajar interdisciplinariamente y transdisciplinarmente. Los problemas de cambio climático, por ejemplo, no necesitan solo problemas, análisis climatológicos o análisis biológicos sobre la fauna y cómo está funcionando, o análisis de la física del movimiento de los gases, sino que también implica efectos demográficos, análisis sociológicos y psicológicos del impacto de los cambios y las migraciones, análisis económicos, porque todas esas variables hacen a las acciones concretas después de política que podemos tomar para prevenir y para morigerar las consecuencias de los impactos y cambios que vamos a tener. Parte de la ciencia abierta también tiene que ver con cómo comunicar la ciencia, y no es solo comunicar y divulgar el conocimiento científico, sino también generar una cultura científica para que las sociedades estén capacitadas para poder asimilar e incorporar ese conocimiento. Hoy el conocimiento científico está cada vez, como veníamos diciendo, más imbrincado en nuestra vida y más complejo se va volviendo, pero en nuestra vida cotidiana está más presente. Y entonces, si queremos tener democracias y sistemas democráticos de toma de decisión, si la gente, si el votante, si el ciudadano, la ciudadana no tiene las nociones mínimas para comprender los fenómenos que nos están afectando, ¿cómo va a poder participar y hacer una elección con su voto en función de comprensión de los fenómenos que están sucediendo y cuánto lo pueden afectar? Y eso atenta contra la calidad de nuestras democracias. Tenemos que mejorar las conectividades. Tenemos que entender los riesgos de aislarnos al mundo. La ola de la inteligencia artificial y cómo está avanzando, de acá a 5 o 6 años va a ser tal el impacto y el uso de la inteligencia artificial que va a terminar siendo excluyente de ciertas comunidades del mundo si no estamos preparados para incorporar las posibilidades que nos pueda dar el uso de esas tecnologías nuevas. Por lo tanto, hay que generar nuevas posibilidades de alianzas, redes, y para todo esto hace falta aprender cosas nuevas, desaprender cosas que habíamos aprendido y reaprender otras, en pos de conseguir un desarrollo sostenible. Bueno, yo voy a dejar de compartir acá. Les dejo ahí un QR para que puedan encontrar, bueno, conectarse. Les agradezco lo que compartimos acá y dejo de compartir la pantalla si me ven y dejo un espacio para si hay algún comentario, pregunta o lo que fuera. Bien, muchas gracias, Guillermo, por tu participación. En este momento aperturamos un espacio de preguntas y respuestas o para comentarios. Si alguien lo quiere hacer, lo puede hacer a viva voz. Solamente tienen que activar su micrófono y poder realizarlo. Hola, ¿me escuchan? Sí, Juan Carlos. Bien, Guillermo, la UNESCO ciertamente ha sido yo creo que el gran promotor de la ciencia abierta. ¿Qué está haciendo la UNESCO en este momento en cuanto a la normatividad del uso de la ciencia abierta? Acabas de dar un ejemplo muy ilustrativo, el caso de los rinocerontes, el caso del desplazamiento de poblaciones de alguna especie en peligro de extinción, que por un lado los estudiosos, los científicos pueden hacer su trabajo, un seguimiento, pero de la misma manera el cazador furtivo puede hacer el mismo seguimiento. Entonces, concretamente la pregunta es, ¿qué se está haciendo en este momento en cuanto a la normatividad que debe regir el uso y el acceso y uso a la ciencia abierta? Gracias. Como mencioné hace un ratito,
el proceso de la recomendación no murió con la publicación de la recomendación. Ahí ya tienes una normativa. La recomendación tiene, invito a que la lean, bastantes aspectos normativos, pero no muere ahí, sino que se han creado estos grupos de trabajo que están buscando generar instrumentos, herramientas, textos. Hay toda una caja de herramientas en la página web que pueden entrar, que además ya está también disponible en castellano, que busca dar eso, pautas, pistas, advertencias sobre cómo debería construirse la normativa. A UNESCO no le corresponde hacer la normativa de los países individualmente, sino que son los países los que deben construirlas. Entonces, la UNESCO lo que busca es facilitar el proceso de cooperación, de intercambio de conocimientos, de acciones, de iniciativas, tratar de contribuir a establecer normativas comunes, estandarizar procesos, y desde ese lugar es todo esto de trabajo que se viene haciendo de recopilar esas experiencias y de coordinar el proceso y en el espacio. Y seguimos trabajando, digamos, desde ahora hablo en América Latina, hemos producido desde el espacio del foro CILAC, pueden buscarlo, forosilac.org, ahí hay varios policy brief producidos sobre ciencia abierta, sobre diferentes aspectos de la ciencia abierta, y hemos tenido además también varios coloquios, todo eso está en la página web. De hecho, el miércoles tuvimos un coloquio en base a un policy brief que preparó la gente de FOLEC, que es de Claxo, que es sobre los nuevos sistemas de evaluación ante la ciencia abierta y los desafíos, que no es que buscan para nada cerrar la discusión o decir acá está la verdad, sino que buscan llamar la atención sobre procesos que vienen y que necesitan que nosotros hagamos, tomemos, nosotros digo, las sociedades soberanamente tomamos la advertencia de que eso está sucediendo y por lo tanto que tenemos que tomar acciones y decisiones sobre esos fenómenos. Super, tenemos también un comentario de la ingeniera Silvia García Cajén. Dice que ha sido una excelente conferencia. Por favor, Pedro Gracias. Alberto Arias puede utilizar su micrófono. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la conferencia muy interesante, doctor Guillermo. Bueno, yo tengo una inquietud que de pronto, ¿qué le recomendaría a usted a la academia y a los entes dedicados a validar todo lo que es la innovación y la gestión de resultados de investigación? Porque digamos que los entes y la misma academia está muy sujeta a esa valoración que le den a su trabajo, y cuando hablamos de datos abiertos o de ciencia abierta, pues hay muchos celos inclusive en las mismas entidades universitarias y por ende en los entes que regulan la investigación o que validan la investigación. Digamos que no es muy bien vista o digamos que son más reacios a validar cuando los trabajos vienen de ciencia abierta o vienen de datos abiertos o vienen de otros trabajos ya realizados. Buen punto el que estás planteando, por eso yo recalcaba y lo decía ahí, que hay un cambio cultural. Esto es un proceso, esto no es un switch donde como prender la luz y dice ciencia abierta, hago el switch, ahora estamos con ciencia abierta, bajo el switch estamos con ciencia cerrada. Es un proceso, como todo proceso habrá avances y retrocesos, habrá resistencias y gente que está a favor, habrá gente que se va convenciendo y habrá errores que se cometan y que haya que corregir. Creo que está medio de término de moda ahora, la batalla cultural se va a dar sobre los procesos de evaluación, porque ahí es donde se van a definir los incentivos. Como decía, ¿qué recomendación haría? Que a todo nivel, al nivel más nacional de las agencias de financiamiento como a nivel de los grupos de investigación y las propias universidades, que presten atención y revisen cómo evalúan, pero que lo asocien lo que evalúan a qué es lo que quieren obtener y conseguir.
Digo, porque ese es el punto. Si yo lo que quiero conseguir es que mis investigadores publican en los top journals del mundo, está bien, yo hago un tipo de evaluación. Ahora, si yo lo que quiero es que mis investigadores puedan darme respuestas al fenómeno de la malaria en cierta localización que tengo que me está generando un montón de distorsiones, o al problema del narcotráfico, es otro tipo de cosas que tengo que evaluar. Entonces, y eso no está resuelto. Yo no estoy diciendo que está resuelto, son las tensiones que probablemente no es ni una cosa ni la otra, digo, es una combinación, o es encontrar un camino, o son las dos. Digamos, yo tengo que poder tener buenos investigadores que de alguna manera tengo que sostener el sistema que me está garantizando la calidad de los investigadores que tengo, pero tengo que incorporar un montón de otros incentivos y señales para que orienten su investigación hacia la resolución de problemas que hacen al colectivo de la sociedad. Porque hoy estamos entrando en las tensiones, y se viene viendo en varios lugares, de cómo las sociedades empiezan a descreer de tener que financiar la ciencia. Y ese es el peor escenario. Ese es el peor escenario de todos. Pero entonces lo que hay que lograr es que la ciencia se desaísle y dialogue con la sociedad. Doblemente, dialogue con la sociedad para escucharla y encontrar los problemas que tiene, y dialogue con la sociedad para mostrarle que lo que hace esa ciencia es sumamente importante y relevante para esa sociedad. Pero y donde efectivamente la sociedad donde lo comprenda va a poner más dinero y más inversión para que esa ciencia le siga dando más respuestas. Entonces digo, hay que convertirlo en un círculo virtuoso. El desafío de vuelta es un proceso. Digo, creo que la clave está en los sistemas de evaluación. Luego también, saliendo de eso que puede ser más genérico, creo que hay que empezar a generar en cosas más puntuales ejercicios nuevos de capacitación y de inversión en infraestructura. Hay que reconvertir, hay que generar en las universidades o en los centros de investigación espacios donde se pueda procesar las informaciones, los datos que se reciben, los datos que se producen, el intercambio de publicaciones, empezar a comprender esto, con la nueva lógica de cómo compartir equipamientos, o sea, no solo infraestructura, entonces hacer alianzas. Es decir, miren, la Universidad de Concepción de Chile hizo una alianza con la Universidad de Rosario en Argentina, es un invento, ¿eh? No es que esto suceda, pero supongamos, y la carrera de química, en un lado se especializaron todo el equipamiento para química fina, y en el otro lado están haciendo todo lo que es química biológica. Y entonces, los grupos de investigación de ambas universidades utilizan los equipos de ambas universidades y trabajan en conjunto. Entonces, son más eficientes en el proceso, pero hay una sinergia, no es que una se hizo solo, uno hace ahora solo química biológica y el otro hace solo química fina. Bueno, quizás, pobre, como no soy químico, quizás estoy diciendo un montón de barbaridades y un químico en la sala me puede maltratar, pero estoy planteando que hay una posibilidad de hacer algún espacio. De acuerdo, muchas gracias. No, de nada. Y Fernando, yo puedo contestar una o dos preguntas más, pero porque tengo que ir a otros compromisos. Perfecto. No sé si Familiares, en hay este alguien caso. que tenga alguna consulta para Guillermo, si no, pues podríamos terminar la conferencia, la séptima conferencia de la cátedra abierta, si no, ustedes nos lo indicarán. Nos indica Miguel Urián, excelente y replicable, muchas gracias. Nos indica José Tesser, muchas gracias Guillermo, desde la CE estamos trabajando en cómo incorporar la ciencia abierta en las ingenierías. Esperamos pronto poder informar los avances porque es un proceso largo, pero en pro de la ciencia. La página de web del grupo es, y ustedes la tienen ahí en el chat para que se puedan revisarlas. Gracias, Nuevamente José. Juan Carlos indica muchas gracias y excelente presentación. Un gran saludo. No sé si tenemos alguna pregunta, si no podemos cerrar la séptima conferencia recurrente de este año. Y nuevamente agradecerle a Guillermo AMLO por su participación y agradecerle a UNESCO por estar dentro de este esquema de ciencia abierta y poder apoyarnos en poder divulgar ese mensaje a todo lo que es la ingeniería a través del ACSEI en toda América Latina y el Caribe. Muy amable. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos. Y bueno, cualquier cosa, estamos en contacto. Super, nuevamente muchas gracias a todos y el 10 de mayo nos miraríamos en la siguiente, en la octava conferencia recurrente y muchas gracias a todos, muy amables.